El Instituto Aragonés de la Juventud ha presentado este viernes una modernizada web y una nueva aplicación de móvil del Carné Joven Europeo. Con esta aplicación, los jóvenes podrán llevar siempre consigo su carné en formato electrónico y acceder más fácilmente a las promociones y ofertas de las entidades colaboradoras. Después de analizar la situación y la evolución del carnet joven, vimos que era necesario un poco adaptarnos a los nuevos tiempos. Es decir, ya la página web se quedaba ya solo para la limitación en casa, pero los jóvenes ahora la utilización que usan de las aplicaciones es vía app. Por lo tanto, lo que queremos con esto es una mayor accesibilidad y para llegar al mayor número de jóvenes posible. Con mucha esperanza en el nuevo proyecto, el Gobierno hará campañas de difusión y seguimiento para su descarga por el mayor número de jóvenes posible. Además, durante la presentación, la aplicación Huntit ha entregado los premios de la Liga de Carné Joven Europeo, en la que han participado más de 600 personas. Pues la Liga de Retos en Huntit, lo que pretendíamos era un poco conectar a las empresas y contar un poco las ventajas que tiene cada una de las empresas participantes en la liga y conectarlos con los usuarios, de manera que cada empresa proponía un reto que los usuarios del Carné Joven tenían que cumplir con una foto, y entre todos los participantes de cada reto había algunos premios. Tanto usuarios como marcas han quedado satisfechos con esta liga y pronto prepararán la tercera edición, un triunfo que espera conseguir de manera similar el nuevo modelo del Carné Joven Europeo.